es importante poder darle un poquito más de tiempo, ¿sí? A una pequeña reflexión. Como ustedes verán aquí en la presentación, abajo de todo, ¿sí? Eh, hay un versículo de, de la lectura que justamente es para hoy, ¿sí? Hoy en el programa Reavivados por su palabra corresponde el Salmos 86. Y de todos los versículos que incluye el Salmo 86, este quizás es el que más me gustó y quería compartirlo con ustedes. ¿Sí? Dice, guarda mi alma, a ver, justo me tapa esto. Guarda mi alma porque soy piadoso. A ver, dame un segundo, ahí está. Dice entonces, guarda mi alma porque soy piadoso, salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que confía en ti. ¿Sí? Eh, si ustedes vieron el videito que les mandé antes de enviarles el enlace, ¿sí? De la clase, habla acerca, ¿no? Obviamente de este salmo en general y de la importancia eh, de entender la palabra siervo, ¿no? Decía en el video, si ustedes prestaron atención, si lo pudieron ver, que querramos o no, vamos a terminar siendo siervos, o bien de Dios, o si no de Satanás, ¿sí? No hay un punto medio. Querramos o no, eh, uno de los dos va a ser nuestro Señor. Y nosotros cuando pensamos quizá en la palabra Señor, e incluso decimos Dios es Señor, ¿sí? Quizá a veces no nos dimos cuenta, no, o quizá no pensamos qué realmente significa Señor, ¿cierto? Nosotros eh, llamamos Señor a Dios cuando realmente le entregamos nuestra vida, le entregamos todo, ¿no? Pero pasa generalmente que eh, a veces, de acuerdo a la situación, Dios es nuestro Señor y si no nos conviene, no es como quiere, no, no son como queremos las cosas, eh, muchas veces Dios como que ya no es nuestro Señor, ¿no? Porque a veces siempre eh, tratamos más bien de buscar nuestro beneficio. Pero eh, bueno, es importante esto, ¿no? Porque ustedes habrán visto en el video de hoy que les mandé, que habla acerca de un caso especial, ¿no? No me puedo acordar del nombre. ¿Ustedes, alguno se acuerda el nombre del personaje que nombró hoy la historia? De alguien que incluso era una especie de rey, ¿sí? En África, en el Congo, y terminó siendo esclavizado, ¿sí? Terminó siendo llevado a Brasil, ¿sí? Y ahí vivió como esclavo, dice. Y trabaja hasta tener, digamos, el dinero. Hola. Chicos, no sé qué pasó, que se me cortó. ¿Me escuchan ahora? Sí, Lisa, se escucha. Bien, les estaba compartiendo, estaba tratando de ser breve, pero bueno, es acerca de la lectura de hoy, ¿sí? Acerca del Salmos 86, de que bueno, de que Dios realmente nos ayude a, a tenerlo siempre como Señor de nuestra vida, porque les comentaba al principio que eh, querramos o no, vamos a terminar siendo, o mejor dicho, va a terminar siendo nuestro Señor, o Dios o Satanás, ¿sí? Entonces, que realmente Dios nos ayude también
a, a poder siempre elegirlo a él, ¿sí? Eh, porque ustedes saben y escucharon seguramente muchas veces que Satanás es muy astuto y sin querer, sin darnos cuenta, puede terminar llevándonos hacia él y haciendo justamente él nuestro Señor. Eh, bueno, eh, hoy justamente, chicos, vamos a tratar de un tema, ¿sí? Que tiene que ver con prótesis, pero no quería dejar pasar esta ocasión para quizá tratar de esto también, ¿sí? ¿Saben de quién es esta foto? O pueden, o tienen idea quién puede ser la persona que está en la foto? Ahí si observan la imagen, bueno, tienen ahí algunos datos. ¿Alguna vez escucharon nombrar a esta persona? No, Lisa, pero yo supongo que era una persona que rescataba. Bien, este señor, ¿sí? Llamado Desmond II, fue un soldado, ¿sí? Pero no un típico soldado que va a la guerra con un arma, ¿sí? Sino que él fue como médico y él era adventista, ¿sí? Era un cristiano adventista y bueno, fue a la Segunda Guerra allá en Japón, ¿sí? Obviamente con Estados Unidos, él era estadounidense. Eh, y bueno, fue allá con esto, ¿no? Digamos, de decir que él no va a tomar ninguna vida, no va a matar a nadie, sino que va a ir justamente para salvar a quienes pueda, ¿sí? Y por ese pensamiento, por esos principios que él tenía, tuvo muchos problemas, ¿sí? Fue muy subestimado, fue maltratado, este, estamos hablando incluso de sus propios compañeros de escuadrón, ¿sí? Pero es increíble que él en el campo de guerra terminó siendo el más valiente, ¿sí? Terminó salvando por lo menos a 75 personas, entre ellos compatriotas, e incluso se dice que salvó también a japoneses, ¿sí? Eh, ¿Por qué traigo este personaje a la clase de hoy? Porque justamente tiene que ver mucho eh, con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Las amputaciones. Y ustedes imagínense, y lo nombramos en la clase pasada, que obviamente una de las causas principales de amputaciones en la historia, uno de ellos es las guerras, ¿sí? La Primera, Segunda Guerra Mundial, que lo que trajo consigo fue obviamente muchos soldados, muchas personas con secuelas, ¿sí? Y que eso requirió tratamiento, ¿sí? Equipamiento, prótesis. Entonces, a partir de eso, se avanzó mucho, ¿sí? En suplir estas necesidades, ¿sí? Entonces vemos aquí el caso eh, de un soldado, ¿sí? Que ustedes si ven, se alcanzan a ver, no estoy seguro si él llegó a tener una prótesis, porque él no salió ileso, ¿sí? Más allá que salvó a tantas personas, él también sufrió heridas, ¿sí? No estoy seguro si él tuvo que usar alguna prótesis, pero eh, estuve leyendo un poco, viendo, él sufrió, por ejemplo, la explosión de una granada cerca de una pierna, entonces, aparte era médico, entonces, bueno, quizá era importante para mí también poder traerlo a la clase, ¿sí? Eh, Como un testimonio, ¿sí? Acerca de cómo Dios también puede eh, romper a veces esos conceptos, ¿no? De que si uno va a la guerra tiene que ir a eh, esto, ¿no? A matar, ¿sí?
Pero el caso de este joven, ¿sí? Fue muy inspirador porque él no tomó ninguna vida, sino que realmente fue a salvar a todos los que pudo, ¿sí? Entonces, bueno, con esta pequeña introducción, chicos, me gustaría, no sé si alguno se ofrece a hacer una oración, ¿sí? O si no la hago yo, pero quisiera saber si alguno quisiera hacer una oración. Y aprovechamos también, chicos, yo sé que cada uno tiene diferentes realidades, todos tienen sus desafíos, tenemos nuestros desafíos. Y si alguno se anima, también a compartir un motivo de oración, ¿sí? Para incluirlo en este momento. Por si no se me entendió, ¿alguno tiene un motivo de oración por el cual quisieran que oremos si quiere compartirlo? Yo dice, soy Eliana. Sí, Bueno, yo sí tengo un motivo para orar, es un agradecimiento, ¿no? Porque a pesar de esta situación, ¿no?, que estamos pasando, Dios sigue interfiriendo, nos sigue cuidando y agradezco, ¿no?, a Dios porque sigue cuidando a mí, me sigue cuidando a mí y a mi familia. bien. Bien, Ariana, gracias por compartir. ¿Alguien más? Bueno, no habiendo alguien más, que tenga algún motivo, vamos a hacer una pequeña oración, ¿sí? ¿Me acompañan? Padre Santo, está en los cielos, te damos gracias, Señor, por otro día de vida que nos das. Gracias, Señor, por, a pesar de esta situación, siempre, Señor, cuidarnos, darnos, Señor, las cosas básicas que necesitamos. Y también en medio de esto, también, Señor, poder darnos la cuenta de las cosas positivas también, Señor. No todo siempre es negativo. Y queremos aprovechar también estos días, en medio de esta situación, eh, poder aprovechar mejor el tiempo también, Señor. Te pedimos en este momento que nos acompañes en esta clase y que, Señor, puedas acompañar también a cada uno de los estudiantes, Señor, con sus familias, que siempre puedas proveerles, Señor, las cosas que necesitan. Te pedimos, Señor, y te agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a continuar, ¿sí? El tema que empezamos la clase pasada, empezamos ya a ver las prótesis, ¿sí? Y hoy específicamente vamos a introducirnos un poco más en las prótesis para miembro inferior. Bien. Bueno, es de esperarse, sí, que las prótesis para miembro inferior, la función que cumplan sea justamente las de marcha, sí, las de bipedestación, porque imagínense una persona que no pueda pararse y menos caminar, eso obviamente trae eh, problemas no solo de postura, no solo físicos, sino incluso psicológicos, ¿sí? Entonces, se busca más que todo que el paciente pueda bipedestar, pueda caminar, ¿sí? E incluso, ustedes saben que con el avance, ¿sí?, de la tecnología, de los materiales que se usan, ¿sí? Como habíamos visto al principio de la materia, en las primeras clases, ¿se acuerdan que vieron eh, casos reales, ¿sí?, de personas que usaban prótesis
cómo se pudieron destacar en ámbitos deportivos, artísticos, ¿sí? Entonces esto realmente ayudó a que personas, ¿sí? Que por diferentes motivos, ¿sí? Puedan tener una vida normal e incluso destacarse en diferentes áreas, ¿sí? Es muy importante esto. Eh, bueno, las causas, ¿sí? Las causas por las cuales una persona eh, necesite una prótesis para miembros inferiores son principalmente dos, ¿sí? Están las congénitas, ¿sí? Las que se dan durante el desarrollo embrionario, ¿sí? Eh, que por ejemplo pueden aparecer en el desarrollo, ¿sí? En la gestación, eh, problemas de formación, ¿sí? De los miembros inferiores, como por ejemplo pseudoartrosis de la tibia, ¿sí? Es uno muy común. Eh, ¿Ustedes se acuerdan que pseudoartrosis eran especies de eh, digamos, articulaciones falsas, ¿sí? Es como que la tibia no termina de formarse y en lugar de tener una tibia normal, tenemos una tibia separada en dos, por ejemplo, ¿sí? Y en ese caso, bueno, obviamente el bebé, ¿sí? Después va a necesitar una prótesis. Y tenemos las adquiridas, ¿sí? Eh, que tienen que ver más que todo con casos de problemas de circulación periférica, ¿sí? Eh, y habíamos visto que muchos casos, ¿sí? De amputaciones en miembros inferiores se dan más que todo por esto justamente, ¿sí? Problemas de circulación periférica y que tienen que ver más que todo con la diabetes, ¿sí? Eso en primer lugar. Y le seguían casos, por ejemplo, postraumáticos, ¿sí? Por algún accidente, ¿sí? De tránsito, ¿sí? Por ejemplo, fracturas expuestas. Ustedes saben que las fracturas expuestas son más complicadas que las fracturas no expuestas, ¿sí? Porque son más fáciles de infectarse, más fáciles de complicarse, ¿sí? Y terminan a veces eh, teniendo que realizarse una amputación, ¿sí? Después tenemos las neurológicas, ¿sí? Bueno, que también tiene relación con la diabetes. Ustedes saben que un paciente diabético no tiene alterada, ¿sí? No percibe bien el frío, el calor, este, es como un pie anestesiado, entonces se puede lastimar y no se da cuenta, ¿sí? Y ustedes acuérdense que también tiene un problema de coagulación, ¿sí? Mayor facilidad de infectarse. Bien, entonces tenemos principalmente estas causas congénitas adquiridas y dentro de las adquiridas eh, estas tres clasificaciones o subclasificaciones, ¿sí? Postraumáticas neurológicas y problemas que tienen que ver con la circulación periférica. Bien, vamos a los componentes entonces, ¿sí? Eh, bueno, los miembros inferiores van a tener estos componentes. Por ejemplo, encontramos la parte del cono, se le puede llamar, ¿sí? Que es donde va a introducirse, ¿sí? El muñón, ¿sí? Eh, y, y esto puede incluir, por ejemplo, otros elementos como medias, sobre todo
de silicona, ¿sí? Que entre el encaje, ¿sí? Esto de cono, bien, también tiene el nombre de encaje, ¿sí? Entonces, entre el encaje y el muñón, muchas veces se usa otro elemento, por ejemplo, una media de silicona, ¿sí? Que lo que ayuda es, bueno, a evitar compresiones excesivas, ¿sí? Ustedes recuerden que la silicona es un material eh, bastante amortiguador, ¿sí? Y termina siendo un elemento para facilitar la comodidad, ¿sí? Del paciente eh, en el contacto del muñón y el encaje, ¿sí? Bueno, después una prótesis de miembro inferior tiene una suspensión, ¿sí? Un sistema de suspensión que es el que se usa para mantener adherido, ¿sí? Para que produzca una especie de compresión, ¿sí? Entre la prótesis y el miembro remanente, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, una correa de cuero, un cinturón, musleras, ¿sí? Musleras y rodilleras de neoprene, ¿sí? Que generalmente se usa por encima, digamos, de la prótesis eh, y del miembro remanente. Ayuda como a mantener unido, ¿sí? Asiste a la unidad de la prótesis y el miembro que queda, ¿sí? De la amputación. Después tenemos la tubuladura, ¿sí? Eh, que es, digamos, todo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver eh, con la prótesis, ¿sí? Que inicia desde la parte que une el encaje hasta, ¿sí? Eh, hasta la rodilla o el pie protésico. Bueno, y después generalmente, ¿sí? Tenemos también el pie protésico, que permite eh, relacionar la pierna con el calzado, ¿sí? Eh, y bueno, va a tener la función también de absorber, ¿sí? Este, los impactos, ¿sí? Y va a estar diseñado de una forma en la que permita justamente la marcha, ¿sí? Y el equilibrio. Eh, bueno, después un componente muy importante también es la rodilla protésica, ¿sí? Eh, bueno, esto cuando digamos la amputación es por encima de la rodilla, ¿sí? Entonces vamos a encontrar distintos tipos de rodillas, desde las más básicas y económicas, por lo tanto, hasta las más sofisticadas, ¿sí? Eh, bueno, vamos a encontrar, por ejemplo, la más básica es una con traba manual, después una de autobloqueo, y después tenemos las rodillas inteligentes, que bueno, son computarizadas y regulan por sí mismas la, eh, la flexión, la extensión, de acuerdo a la velocidad, ¿sí? En la que el paciente camine, ¿sí? Después tenemos la bisagra de cadera, ¿sí? Estas se usan en estos casos, ahora lo vamos a ver, en los casos que hay desarticulaciones de cadera o amputaciones pelvianas o hemipélvicas, ¿sí? Eh, donde obviamente vamos a necesitar reemplazar la cadera, ¿sí? Porque justamente es la parte que ya no va a estar. Y para que pueda haber una marcha dentro de todo normal o biomecánicamente favorable, va a incluirse este tipo de articulación, ¿sí? Una bisagra de cadera. Y después,
bueno, encontramos las fundas cosméticas, ¿sí? Que se usan bueno, en las desarticulaciones de cadera, ¿sí? O amputaciones pélvicas. eh, donde se necesita reemplazar la cadera. Es un elemento estético también, ¿sí? Bueno, entonces empezamos de lo más proximal a lo más distal, ¿sí? ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Una consulta? ¿O alguna acotación acerca también de lo que pudieron leer? Bueno, vamos a continuar entonces. Eh, encontramos entonces en la parte más proximal, ¿sí? Hablando siempre de miembros inferiores, una hemipelvectomía o también una desarticulación de cadera. Son dos cosas, digamos, diferentes a nivel morfológico, ¿sí? Pero a nivel funcional son muy similares. O sea, hablando del reemplazo, ¿sí? Hablando de la prótesis. Entonces vamos a hablar que en estos casos, ¿sí? Eh, prácticamente no queda alguna parte del miembro inferior, ¿sí? Sino que se extirpa toda la extremidad inferior e incluso parte de los huesos pelvianos en el caso de una hemipelvectomía, ¿sí? Puede sacarse una parte del isquión, no del isquión, de la cresta ilíaca, ¿sí? Eh, porque en estos casos, bueno, incluimos problemas como procesos cancerígenos, ¿sí? Eh, e incluso, sí, esto puede incluir la amputación, ¿sí? Mejor dicho, puede incluir el equipamiento, ¿sí? ¿Sí? De la fosa exterior hasta la columna vertebral, ¿sí? Eh, bueno, son en su mayor parte consecuencia de tumores, como les decía, tumores cancerígenos, por ejemplo, pero también de traumatismos muy graves, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, un accidente, ¿sí? De tránsito, ¿sí? Un accidente laboral, eh, y también puede pasar esto, ¿no? Una lesión a nivel de la médula espinal, ¿sí? Que esto puede traer obviamente eh, infecciones graves, ¿sí? Y repetitivas y ulceraciones. Entonces, por estas cuestiones se puede determinar una amputación, ¿sí? De incluso una hemipelvectomía. Eh, Cuando hablamos puntualmente de una desarticulación de cadera, eh, bueno, hablamos desde la cabeza del fémur, ¿sí? Hasta, bueno, eh, todo el miembro inferior en sí. Entonces queda como remanente, ¿sí? El acetábulo, ¿sí? Y los huesos que lo conforman. El hueso ilíaco, el hueso isquiático, ¿sí? Eh, entonces, en esos casos, en el caso de una desarticulación de cadera, ¿sí? Podemos contar con, por ejemplo, con el apoyo en el isquión, ¿sí? Eh, bueno, a ver si alguien se acuerda de lo que vimos la clase pasada. Este último punto que dice la prótesis para estos casos puede ser con sistema exoesquelético o endoesquelético. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia entre estos dos? Entre que una prótesis sea
exoesquelético o endoesquelético? Esto es importante tenerlo, digamos, al menos una pequeña noción, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablábamos de una prótesis exoesquelética o qué es, ¿sí? Chicos, ¿me escuchan? Le dicen exoesquelética, ¿no sería esta imagen que estaríamos viendo? O sea, que está fuera del cuerpo, y endo podría ser dentro del cuerpo, ya sea diferentes órtesis que ayudan, pero en la parte interna, digamos, o sea, una operación quirúrgica, no sé si será así. Eso que acaba de nombrar, que acabas de nombrar, Liliana, es otra clasificación, ¿sí? De las prótesis, porque eran de acuerdo al nivel, de acuerdo, por ejemplo, esta clasificación en exoesquelética y endoesquelética es otra. Tiene que ver con, eh, hay una palabra clave que ahora no me acuerdo, pero eh, tiene que ver con la conformación de la prótesis en sí, ¿sí? Porque están las prótesis, como vos decís, Liliana, en las que eh, se hace una operación, ¿sí? En la que se introduce, ¿sí? Dentro del organismo, ¿sí? Por ejemplo, la típica es la prótesis de cadera. Y en la clase anterior también les había comentado acerca de una prótesis eh, de los huesos del metacarpo. Eh, y, y bueno, entonces, bueno, ese es otro tipo de clasificación. Si bien son prótesis, ¿sí? Esto es diferente. Estas prótesis, ¿sí? Por ejemplo, la que vemos en la imagen, es una endoesquelética, ¿sí? ¿Por qué? Eh, Porque, digamos, tiene la misma conformación que, por así decirlo, que el esqueleto humano, ¿sí? Las exoesqueléticas son, digamos, las más básicas, ¿sí? Las más convencionales y por lo tanto las más económicas, ¿sí? Pero hablando funcionalmente no son tan favorables como estas. Eh, Vendrían a ser, digamos, esas prótesis típicas eh, que tienen una función más cosmética, ¿sí? Tienen, digamos, son como los maniquís, ¿sí? Para digamos, hacerme entender. Eh, Son tubulares, ¿sí? Y si bien cumplen de alguna forma la función, ¿sí? De ayudar a descargar el peso del cuerpo sobre sí mismos y ayudar a la bipedestación, las más favorables, ¿sí? Son las endoesqueléticas, ¿sí? Pero, pero se pueden usar ambas, ¿sí? O bien exoesqueléticas o endoesqueléticas. Entonces, de acuerdo también al paciente, ¿sí? Pero en este caso, en el de la imagen, ¿sí? Estamos hablando de prótesis endoesqueléticas, ¿sí? Bueno, después avanzando eh, a un nivel más inferior, ¿sí? Hablamos de prótesis transfemorales, ¿sí? Son aquellas en las que obviamente
se hace una incisión, una... Dicen, ¿podría volver Sí, a repetir qué es exo y endoesquelética? Es que de mí se me cortó el audio y no le escuché bien para anotar en mis apuntes. bien. Eh, es un tipo de clasificación, ¿sí? Las exoesqueléticas y las endoesqueléticas, hablando siempre de prótesis, eh, bueno, decíamos entonces que las endoesqueléticas son aquellas prótesis que se asemejan eh, a la conformación del esqueleto humano, ¿sí? Eh, para que sea más fácil clasificarlas, vendrían a cumplir la función de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, aquí, en esta prótesis que estamos viendo en la imagen, ¿sí? Eh, esta forma así de caños, ¿sí? Y articulaciones, ¿sí? Eh, esta bisagra de cadera, ¿sí? Ah, de paso les comento esto. Eh, esta imagen es, como les dije ya varias veces, es una prótesis endoesquelética, ¿sí? Porque bueno, se asemeja más a la conformación, a la forma anatómica de los huesos, ¿sí? Del esqueleto humano, ¿sí? Eh, y por ejemplo, aquí vemos, ¿sí? Que la bisagra o la articulación, también se le puede decir de cadera, pero más que todo es de bisagra, se ubica en una parte más anterior, ¿sí? Está ubicado más anterior que rodilla, que tobillo. ¿Por qué? Porque como aquí no tenemos músculos que regulen, ¿sí? la, la estabilidad de rodilla y de cadera, eh, para generar un momento extensor, se dice, para que la prótesis pueda mantenerse en extensión, ¿sí? Se ubica entonces la bisagra de cadera por delante de la articulación de rodilla y tobillo, ¿ven? ¿Sí? Si ustedes hacen una línea vertical, van a ver entonces que a diferencia digamos, de una anatomía funcional normal, ¿sí? En el cuerpo humano, eh, bueno, las articulaciones de rodilla y de tobillo se van a ubicar en la prótesis, ¿sí? Por detrás de la articulación o bisagra de cadera, ¿sí? Bien, vamos a avanzar entonces con las prótesis transfemorales, ¿sí? Que son aquellas en las que está intacto, digamos, la articulación de cadera, pero se hace necesaria una amputación por debajo de cadera, ¿sí? Eh, bueno, en estos casos vamos a encontrar eh, estos inconvenientes y estas dificultades. Si bien la articulación de cadera se mantiene intacta, al no haber la articulación de rodilla, ¿sí? Va a haber problemas de equilibrio, ¿sí? Dificultades de equilibrio en este tipo de prótesis, ¿sí? Y va a haber una incomodidad también para eh, permanecer en sedestación, ¿sí? Para permanecer sentado. Eh, bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que el gasto de energía durante la marcha es mayor, ¿sí? Que en amputaciones de niveles más de bajos, ¿sí? Más inferiores. Que hay un mayor gasto energético en este tipo de amputaciones a esta altura. Eh, bueno, en estos casos se usa una técnica de mioplastía, ¿sí? Para cubrir el extremo óseo, de modo que el muñón tenga una buena conformación, ¿sí? Esto es más que todo para el apoyo, ¿sí? Para que no... es una técnica en la que como dice aquí, ¿no? La mioplastía vendría a ser la utilización de los músculos como una capa, ¿sí? Que favorezca
a una buena formación del muñón, ¿sí? Un muñón más estable, eh, más resistente, ¿sí? Bueno, aquí dice, para lograr un buen control del encaje, ¿sí? De esta parte, y aplicar en sí la prótesis, se van a requerir por lo menos 10 centímetros desde la sección del fémur hasta la articulación de la rodilla, ¿sí? Y por el otro extremo, más proximalmente, para poder fijar el encaje al muñón, será necesario un mínimo de 15 centímetros, ¿sí? Desde el perineo a la sección del fémur, o sea, desde la cadera, ¿sí? Desde el perineo hasta la parte donde está amputada tiene que haber por lo menos 15 centímetros, ¿sí? Em, a ver. Bueno, la sutura, ¿sí? Cutánea del muñón eh, tiene esta importancia, ¿no? Que, digamos, tiene que tener una formación redondeada, ¿sí? Que esto va a favorecer un buen contacto con la prótesis. Entonces, también dice aquí que el encaje, el pie y la rodilla deben estar adecuadamente alineados para permitir el equilibrio dinámico durante la marcha, ¿sí? Bueno, esto es diferente al tipo de amputación anterior, ¿sí? En este caso tiene que haber una alineación diferente. Bien, eh, vamos entonces a ver ahora la prótesis para desarticulación de rodilla, ¿sí? En este caso, como habíamos visto anteriormente, ¿sí? A nivel de rodilla, cuando hay una desarticulación, queda entonces, quedan conservados los cóndilos femorales, ¿sí? Entonces, hablando de palancas, ¿sí? Hablando por ejemplo de la palanca del fémur, entonces se dice que queda conservada la máxima longitud del brazo, ¿sí? De palanca del muñón. Eh, bueno, en este caso no se requiere de sistemas adicionales para retener el muñón en su encaje, ¿sí? Hablando por ejemplo de correas, ese tipo de cosas. Eh, Se reduce la inestabilidad mediolateral, ¿sí? Del cuerpo del paciente amputado durante la marcha. O sea, este tipo de prótesis o nivel de amputación es funcionalmente mucho mejor, ¿sí? Puede tener un diseño también endoesquelético o exoesquelético, ¿sí? El que vemos aquí en la imagen es un diseño endoesquelético. El encaje es más corto que en las prótesis transfemorales, ¿sí? Y la carga del muñón se hace mayormente en el fondo del encaje, ¿sí? A este nivel aproximadamente. Las rodillas utilizadas normalmente son policéntricas, ¿sí? Es decir, que el movimiento se hace o se realiza alrededor de varios ejes. Ya habíamos hablado anteriormente que no hablamos solo de un eje, ¿sí? Sino que para que esta rodilla sea lo más parecida a una rodilla anatómicamente normal, ¿sí? Se habla de varios ejes, ¿sí? Policéntricos por eso. Porque ustedes recuerden que la rodilla, una rodilla común, ¿sí? Una rodilla eh, del esqueleto humano, ¿sí? Actúa justamente eh, como moviéndose en diferentes ejes, ¿sí? No es un eje fijo. Bueno, después tenemos las prótesis transtibiales, ¿sí?
que estas conservan la rodilla, ¿sí? Y la amputación es a nivel de tibia, ¿sí? Y es el nivel más frecuente de amputaciones, ¿sí? Eh, entonces esto es importante también. Para tener un brazo de palanca capaz de impulsar la prótesis, es necesario un mínimo de 15 centímetros, ¿sí? Desde la interlínea de la rodilla hasta el final de la sección de la tibia. Entonces estamos hablando de que entre la rodilla y la parte amputada de la tibia, al menos tiene que haber 15 centímetros, ¿sí? Y esto también, ¿no? Generalmente el peroné debe quedar más corto que la tibia y crear un puente óseo entre estos para evitar desplazamientos y lograr un muñón almohadillado, eh, que va a ayudar justamente a que haya un mejor soporte del peso, ¿sí? Del cuerpo. Bueno, hasta aquí, chicos, ¿se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna acotación? Nada. Bien, vamos a continuar. Eh, bueno, hay amputaciones también a nivel de pie, ¿sí? Y vamos a hablar sobre todo de estos niveles, ¿sí? Eh, vamos a hablar en realidad de desarticulaciones, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de Chopard, ¿sí? A nivel de Lisfranc y amputaciones metatarsales, ¿sí? A nivel de metatarsos. Em, y también hablábamos, ¿se acuerdan de la clase anterior? Que hay una amputación o una desarticulación eh, tipo CIME, ¿sí? En las que se desarticula el tobillo, ¿sí? Se separa los malleolos del astrágalo, ¿sí? Y incluso se hace una disección de los malleolos en sí, y entonces queda un muñón. Después tenemos a nivel de Chopard, ¿sí? Eh, o también llamada medio tarsiana, ¿sí? Y amputación de Lisfranc, ¿sí? Que separa el, el tarso del metatarso, ¿sí? Un dato interesante que leí acerca de este nombre. Lisfranc fue un médico francés, ¿sí? Que perteneció al ejército de Napoleón, dice. Entonces fue el primero en describir justamente este tipo, ¿sí? De amputaciones. Porque ustedes recuerden, siempre en las guerras hay heridos y, y él seguramente habrá visto muchos soldados, ¿sí? Que tuvieron que sufrir este tipo de amputación, ¿sí? Después tenemos las amputaciones metatarsales, ¿sí? Y esta amputación de Pirogov, ¿sí? Es, es en la que se usa el calcáneo, ¿sí? Se hace una disección en el calcáneo y se lo une a, a la amputación, digamos, eh, de los huesos de la tibia y el peroné, ¿sí? Entonces se hace una fusión de estos huesos, el calcáneo, el tibia y peroné, para formar un muñón eh, más resistente, ¿sí? Eso es, digamos, lo que se llama la amputación de Pirogov. Entonces se corta, ¿sí? El tendón de Aquiles, y se lo fusiona con la tibia, ¿sí? Para formar un muñón, eh, como le decía, más estable y más
más resistente, ¿sí? Bueno, las amputaciones del antepié y medio pie, ¿sí? Eh, son más inestables. Si bien se conservan mejor quizá partes del pie, ¿sí? Amputaciones a estos niveles terminan siendo menos funcionales, hablando, digamos, biomecánicamente, que amputaciones realizadas en retropié y tobillo, ¿sí? Eh, Estas amputaciones, ¿sí? De, de los metatarsos, del isfranc, ¿sí? Actualmente, sobre todo, se practica principalmente en pacientes con diabetes, ¿sí? O diabéticos. Y también en casos de traumatismos severos, como un accidente, pero en mucho menos casos, ¿sí? Generalmente es más en pacientes diabéticos. Ustedes saben que habrán escuchado, ¿no? Que muchas veces un paciente diabético empieza por un dedo, ¿sí? Y después va avanzando la amputación debido a la infección, ¿sí? Pero hablando funcionalmente, ¿sí? Para una marcha, para ponerse de pie, eh, se prefiere una amputación a nivel de retropié, ¿sí? Por ejemplo, una amputación a nivel del Lee Frank, ¿sí? Dice aquí, ¿no? Que generalmente acaba con una deformidad residual en equino, ¿sí? Debido a las pérdidas de las inserciones dorsiflexoras, ¿sí? Entonces, al haber menos, ¿sí? Menos dorsiflexión, obviamente el pie tiende al equino, ¿sí? Y yendo más atrás, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de una amputación de Chopard, puede producir además del equino, ¿sí? Un acentuado varo, ¿sí? Entonces eso complica más todavía la marcha y el ponerse de pie. Después hablando de esto, ¿no? De la amputación de Pirogov, ¿sí? Puede producir una deformidad en equino del calcáneo, ¿sí? El tratamiento y la profilaxis de estas deformidades a causa de dichas amputaciones se consigue de dos formas: seccionando el tendón del calcáneo e inmovilizando con un yeso el área durante 4 a 6 semanas. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar entonces ahora de las amputaciones, de lo que son los dedos, ¿sí? Y cómo influyen. Eh, Dice aquí, por ejemplo, que al amputar, y al haber la necesidad de amputar un dedo, ¿sí? Un solo dedo, generalmente no produce tantas alteraciones o tantos cambios para la marcha y bueno, para estar en bipedestación. Salvo en qué caso, en el caso de una amputación del dedo gordo o dedo hallux, ¿sí? Eh, que por ejemplo, cuando se amputa este dedo, el dedo gordo del pie, ¿sí? El paciente puede tener una ligera renguera, ¿sí? Al correr o al caminar rápidamente, porque este dedo lo que hace, principalmente ustedes se deben acordar, es el empuje, ¿sí? Digamos, en la fase, digamos, de despegue del pie del suelo, ¿sí? Es el dedo, digamos, que más fuerza hace para despegar la punta del pie, ¿sí? En la marcha. Y ni hablar en una, al correr, ¿no? Bueno, hablando de la amputación del segundo dedo, eh, al no estar presente el segundo dedo, ¿qué pasa? El dedo gordo tiende al valgus,
¿sí? A irse hacia afuera, digamos, ¿sí? En dirección al dedo meñique, ¿sí? Entonces eso termina formando un hallus valgus, ¿sí? Eh, bueno, y cuando se amputan todos los dedos, ¿sí? También produce una escasa, dice aquí, alteración en el, en el paso lento, ¿sí? En una marcha lenta, pero incapacita, no permite, ¿sí? Una marcha rápida, eh, y mucho menos poder correr. Y bueno, imposibilita también el hecho de poder ponerse en cuclillas, ¿sí? O ponerse en punta de pie, ¿sí? Bueno, y yendo un poquito más hacia atrás, ¿sí? Del pie, una amputación transmetatarsiana, ¿sí? Será incapacitante en relación con el nivel de amputación. Entonces, cuanto más próxima, ¿sí? Cuanto más eh, a nivel proximal sea este nivel de amputación, mayor será la incapacidad, ¿sí? Eh, la pérdida de la fuerza de despegue debido a la falta de fulcro, ¿sí? Un punto de apoyo de palanca en el extremo amputado del pie es la principal responsable de incapacidad de la marcha. ¿Sí? Las amputaciones a niveles más proximadas del nivel metatarsiano producen una considerable torpeza al caminar, o sea, lo que dijimos recién, debido a la pérdida de soporte y del empuje, ¿sí? Eh, bien. Esto, digamos, viéndolo de una forma más general, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver también la importancia, ¿sí? Bueno, de tener idea eh, de algunas técnicas quirúrgicas, ¿sí? Que se usan en las amputaciones. Bueno, chicos, ¿alguna consulta, algún tema que haya quedado quizá sin entenderlo? Dice, la parte del retropié y el antepié no pude entender. ¿Tiene relación con Chopard y Lisfranc? ¿Qué cosa puntualmente? O sea, hablábamos de que una amputación, por ejemplo, a nivel de metatarsos, a nivel de Lisfranc o Chopard, ¿sí? Eh, tiene consecuencias, ¿sí? O secuelas, mejor dicho, que terminan siendo más perjudiciales, por ejemplo, para poder, para que el paciente pueda estar en bipedestación y ni hablar para la marcha, ¿sí? Porque las amputaciones a esos niveles traen consigo la disección, por ejemplo, hablábamos de los dorsiflexores, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué pasa? El pie, con ese nivel de amputaciones, si bien, digamos, se mantienen esos huesos, ese muñón que se forma termina adquiriendo una postura viciosa, ¿sí? Un muñón vicioso,
en equiro varo, en, en esa posición, ¿sí? Un equino y un varo. Entonces imagínense un muñón que tiende a clavarse en el piso, ¿sí? E irse para adentro, complica mucho más la marcha y la bipedestación que un muñón a nivel eh, de la desarticulación de tobillo, ¿sí? Por eso entonces, bueno, por ejemplo, los autores de este libro, ¿sí? Comentan, ¿sí? Desde su punto de vista que es preferible una amputación a nivel de tobillo, ¿sí? Que una amputación a nivel de Chopard, Lisfranc y a nivel de metatarsos, ¿sí? En esos casos igualmente, eh, digamos, para prevenir, como dice aquí, ¿dónde está? A ver. Aquí dice, el tratamiento, ¿sí? Y la profilaxis de estas deformidades, o sea, las deformidades que se producen por, digamos, hacer una amputación a nivel de metatarsos, eh, a nivel de Lisfranc y a nivel de Chopard, ¿sí? El tratamiento y la profilaxis de esas deformidades, ¿sí? Se consiguen de dos formas, ¿sí? Seccionando el tendón del calcáneo, ¿por qué? Porque justamente eh, la, digamos, al ya no haber dos dorsiflexores del pie, obviamente, ¿qué va a pasar? Perdón, ¿qué va a pasar? Eh, el tendón del calcáneo, ¿sí? Se va a retraer más, porque hay más fuerza de los músculos posteriores, ¿sí? De la pierna, de los gastronemios, del sóleo, ¿sí? Entonces, eso va a hacer justamente que este muñón, ¿sí? Se convierta en un muñón en varo, en equino y en varo. Entonces se secciona, se corta el tendón de Aquiles, ¿sí? El tendón calcáneo. Una es esa. Y otra se inmoviliza con un yeso el área durante 4 a 6 semanas, ¿sí? Esa inmovilización obviamente va a ser en una posición eh, corregida, ¿sí? Entonces va a ser en una posición que se corrige el varo, ¿sí? Y en una, en un ángulo, perdón, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre la pierna y y lo que quede, ¿sí? De, del pie, ¿sí? En esos casos. No sé si ahí se entendió, ¿sí? Que una forma de evitar estas deformidades es cortando el tendón de Aquiles, ¿sí? Y inmovilizando con un yeso en una posición, ¿sí? Neutra de 90 grados entre la pierna, ¿sí? Y el eje del pie. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Sí, eso durante 4 a 6 semanas. Estamos hablando de un mes a mes y medio. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta más acerca de este tema? ¿Va quedó claro ahí o más o menos claro con lo que, digamos, comenté recién? No, no sé bien quién me hizo la consulta. Sí, Lice, se entendió. Bien. ¿Alguna otra duda, consulta acerca de esto?
la realidad es que obviamente esto de las amputaciones y prótesis, hablando solo de miembro inferior, es muy abarcante, ¿sí? Porque no solo hablamos de las prótesis, sino también de los niveles de amputación e incluso de las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Que es bueno tener una noción, eh, por lo menos en la formación, ¿sí? Que reciban de esta materia. eh, y porque es algo que en fisioterapia, sinceramente, es muy común, ¿sí? Bueno, de paso les comento, mi primera experiencia laboral justamente fue con este tipo de pacientes, ¿sí? Si bien el centro de rehabilitación donde trabajaba eh, trataba más a pacientes neurológicos, ¿sí? Veía también a pacientes, claro que por diabetes o por algún accidente habían tenido que ser amputados, ¿sí? Entonces es muy bueno poder, bueno, saber acerca, ¿no? De esto que les digo, de las técnicas quirúrgicas, ¿sí? Del tipo de prótesis, el nivel de amputación, eh, y bueno, poder saber también cómo tiene que ser un muñón, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿sí? Pero esto fue más que todo las prótesis y las amputaciones en miembro inferior en general, ¿sí? Pero esto último que vimos es importante, ¿sí? Porque ustedes saben que, y lo leímos, ¿no? Lo vimos en la clase pasada, las amputaciones de miembro inferior principalmente se deben a problemas circulatorios periféricos, ¿sí? O dicho de otra forma, a diabetes, ¿sí? Los pacientes diabéticos son principalmente los que lamentablemente muchas veces tienen que someterse a a una amputación, ¿sí? Entonces, muchas amputaciones en pacientes diabéticos empiezan, como decíamos recién, empiezan por los dedos. Si, si eso no sana bien, va avanzando, ¿sí? Entonces se empiezan a amputar los metatarsos y se llega a niveles más proximales, ¿sí? Entonces, bueno, es importante, ¿no? Saber esto de, de cómo, por ejemplo, influye, ¿no? En la marcha la amputación de un dedo, dependiendo de qué dedo, y así como va influyendo los siguientes niveles, ¿sí? Eh, bueno, es importante también esto, ¿sí? Este, habíamos nombrado recién, por ejemplo, la amputación de Piro Goff, ¿sí? No sé si lo tienen todos claro, pero es algo importante también a saber, ¿sí? Porque ese nivel de amputación es, es dentro de todo el más aceptado, ¿sí? O el más funcional. Después tenemos amputaciones a nivel de Chopard, Lisfranc, ¿sí? Y también hablamos en la clase pasada, así por encima, la amputación CIME, ¿sí? O desarticulación de tobillo. Así que, bueno chicos, por hoy estaríamos, ¿sí? Yo quisiera saber, em, igualmente lo vamos a reconfirmar por WhatsApp, pero está siendo necesario, sí, recuperar esa clase que no pudimos este lunes, eh, para hacerlo este lunes, sí, este lunes que viene. ¿Les parece bien a las 5 de la tarde?
Dice, por mi parte está bien a las 5. Bien. Sí, le dicen está bien a las 5. Bueno, bueno chicos, el lunes a las 5 entonces estaríamos teniendo otra clase y después normalmente la de miércoles y viernes. ¿Sí? Así que la próxima semana estaríamos teniendo clases lunes, miércoles y viernes. ¿Sí? Los horarios de miércoles y viernes se mantienen y el lunes nomás tendríamos a las 5. ¿Sí? Bien chicos, antes de cortar la reunión, ¿alguna consulta, alguna duda de la materia en sí? Bueno, parece que ninguna entonces. Em, Les voy a estar entonces pasando, sí, después las notas, sí, de los parcialitos, del parcialito y del trabajo práctico, sí, y bueno, tengo pendiente pasarles las